Mientras consideramos cómo Dios es diferente de su creación, hemos explorado la identificación de sus atributos incomunicables. Ahora, estamos listos para pasar a nuestro segundo tema principal en esta lección, la integración de los atributos incomunicables de Dios con sus otras perfecciones. Es costumbre que los teólogos sistemáticos distingan entre los atributos incomunicables y comunicables de Dios. Pero muchos han cuestionado cuán útil es realmente esta distinción. Las Escrituras no separan estos atributos divinos en clases. De hecho, como estamos a punto de ver, los autores bíblicos trataron todos los atributos divinos como estrechamente interconectados. Por lo tanto, si queremos saber cómo Dios es diferente de su creación, necesitamos ver que Él es diferente de nosotros en todos sus atributos. En otras palabras, Dios es trascendente, más allá de la comparación, no solo en algunas, sino en todas las facetas de su esencia divina. Exploraremos la integración de los atributos incomunicables de Dios con sus otras perfecciones en 3 pasos. Primero, consideraremos el fundamento bíblico para integrar los atributos de Dios. Segundo, notaremos la variedad teológica entre los evangélicos sobre estos asuntos. Y en tercer lugar, exploraremos la amplitud de las perspectivas bíblicas necesarias para integrar todos los atributos de Dios. Comencemos con el fundamento bíblico para explorar la integración de los atributos de Dios. La integración de los atributos de Dios concuerda con la antigua doctrina cristiana de la simplicidad de Dios. Dios no es simple porque sea fácil de entender. Cuando los teólogos hablan de la simplicidad de Dios, tienen en mente que la esencia de Dios no es un compuesto, no está dividida. Como lo expresa el primer artículo de la Confesión de Augsburgo, Dios es sin partes. Y como lo expresa el primer artículo de la Confesión belga, Dios es un ser simple y espiritual. La doctrina de la simplicidad ha sido disputada a lo largo de los siglos. No significa que Dios no tiene personalidad, ni movimiento, ni dinamismo, ni características. No significa que sea simple en el sentido de que es algún tipo de ser platónico, sin atributos. Lo que significa es que, por decirlo así, es un solo tipo de ser. No agrega nada fuera de sí mismo a sí mismo. No está compuesto. Él no es un montón de partes agregadas de la misma manera en que algunos teólogos piensan. Así que, como la Biblia lo dice, Dios es un espíritu. Un espíritu, por definición, es un ser simple, no compuesto, no complejo, no politeísta. Y de nuevo, esto es en última instancia una doctrina muy reconfortante para nosotros, porque significa que nuestro Dios es puro. No es una amalgama de cosas que se pusieron en su ser o que Él compuso. Por lo tanto, no es que Él es simplista o que no tiene interés o intriga o personalidad o amor o atributos, sino que su ser no es una adición de varias partes. Él es espíritu puro. Durante los periodos patrístico y medieval, la influencia de las filosofías helenísticas sobre los principales teólogos cristianos hizo fácil afirmar la doctrina de la simplicidad de Dios. Las perspectivas helenísticas de Dios enfatizaban la unidad o unicidad absoluta de Dios, y este trasfondo llevó a los intérpretes bíblicos a ser muy conscientes de este tema en las Escrituras. Pero en la historia más reciente, a medida que la influencia de la filosofía helenística ha disminuido, varios teólogos destacados han dudado que las Escrituras enseñen la simplicidad o unidad de la esencia de Dios. Por lo tanto, es importante señalar el fundamento bíblico de esta doctrina. Las bien conocidas palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, se han usado a menudo para apoyar la creencia en la simplicidad de Dios. Ahí leemos: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los traductores modernos han ofrecido varias traducciones alternativas. El Señor nuestro Dios es un solo Señor.
El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. O el Señor es nuestro Dios, el Señor solo. Aquellos que no ven la simplicidad de Dios en este pasaje argumentan que el pasaje llama a que Israel sirva solamente a Jehová en lugar de algún otro Dios. Pero la traducción tradicional de Jehová uno es implica la unidad o unicidad del mismo Dios. Aunque la gramática hebrea apoya ambas posibilidades, hay buenas razones para pensar que Moisés pensó en esto último. Podríamos decir muchas cosas a favor de la traducción tradicional, pero basta con decirlo así. En el libro de Deuteronomio, Moisés llamó a Israel para ser leal a Dios y apartarse de todos los demás dioses. Sabemos que a veces los israelitas fueron tentados a la apostasía total, rechazando completamente al Señor y sirviendo a los dioses de otras naciones. Pero más a menudo, los israelitas cayeron en el sincretismo y mezclaron las creencias y prácticas de otras naciones y religiones con las suyas. Estas otras naciones se refieren a sus dioses como Baales, Astarotes y otros dioses, en plural porque creían que estos dioses estaban divididos, por decirlo así, entre diferentes lugares. Ellos reconocieron a estos dioses de una manera en un lugar y de otra manera en otro lugar. Por el contrario, Moisés repetidamente enseñó a Israel que Dios solo debe ser adorado en el lugar que Dios ordenó. A diferencia de los dioses de otras naciones, Dios no podía ser dividido en partes entre un lugar y otro, porque el Señor es uno. En este sentido, entonces, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, establece una base para la doctrina cristiana de la simplicidad de Dios, el hecho de que Dios no está dividido en partes. En la traducción literal de Santiago capítulo 2, versículo 19, Santiago confirmó esta comprensión de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dijo: Tú crees que Dios es uno, bien haces. Santiago no escribió, ¿crees que hay un solo Dios?, como lo expresan algunas traducciones. Él literalmente escribió, ¿tú crees que Dios es uno? De esta manera, Santiago confirmó que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, enseña la unicidad, la unidad, la simplicidad de Dios. La doctrina bíblica de la simplicidad divina tiene muchas implicaciones para la teología propia. Pero como podemos ver aquí, esta doctrina establece el fundamento bíblico para explorar la integración de los atributos de Dios. Las perfecciones de Dios no son partes diferentes de Dios, todas son cualidades unificadas e interconectadas de su única esencia. Con este fundamento bíblico para la integración de los atributos de Dios en mente, debemos pasar a un segundo tema, la variedad teológica entre los enfoques evangélicos para integrar las perfecciones comunicables e incomunicables de Dios. Como vimos anteriormente en esta lección, aunque los evangélicos han usado una variedad de términos para resumir los atributos incomunicables de Dios, ha habido mucha unidad. De muchas maneras, el mismo tipo de cosas son verdaderas en la integración de los atributos incomunicables de Dios con sus atributos comunicables. Esa integración se ha expresado de varias maneras. Sin embargo, en un grado u otro, los evangélicos consistentemente han afirmado el valor de integrar estas dos clases de atributos. Para explorar esta variedad teológica entre los evangélicos, volvamos a examinar los tres documentos que mencionamos anteriormente. Primero, examinaremos la Confesión de Augsburgo, luego veremos la Confesión belga, y tercero, pasaremos algún tiempo con el Catecismo Menor de Westminster. Consideremos primero la Confesión de Augsburgo. Recordarán que el primer artículo de la Confesión de Augsburgo se refiere a Dios como eterno, incorpóreo, sin partes, de poder, sabiduría y bondad infinitos. Como mencionamos anteriormente, los términos eterno, incorpóreo, sin partes e infinito se asocian con frecuencia a los atributos incomunicables de Dios, porque Él es diferente de su creación de estas maneras. Los últimos tres términos, poder, sabiduría y bondad, usualmente se identifican como atributos comunicables porque podemos compartir estas cualidades con Dios en una escala humana. Pero notemos que la confesión no trata estas categorías como totalmente separadas. No habla simplemente del poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Más bien, añade el adjetivo infinito o immensus en latín.
La gramática del texto en latín indica que Dios es infinito en su poder, infinito en su sabiduría e infinito en su bondad. En efecto, la Confesión de Augsburgo mira a través de la infinitud de Dios, a través del hecho de que Él es ilimitado y ve su poder, sabiduría y bondad a la luz de su infinitud. Y al hacerlo, la confesión reconoce que el atributo incomunicable de Dios de ser infinito debe ser plenamente integrado con sus atributos comunicables. Podemos ver la variedad teológica en los enfoques de los atributos de Dios comparando lo que acabamos de ver en la Confesión de Augsburgo con el primer artículo de la Confesión belga. La Confesión belga dice que Dios es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo y bueno. Mencionamos anteriormente que a menudo los términos eterno, incomprensible, invisible, inmutable e infinito se clasifican como atributos incomunicables, y los últimos 4 términos son más comúnmente asociados con los atributos comunicables de Dios. Pero tengamos en cuenta que estos 4 últimos atributos no se enumeran simplemente como poderoso, sabio, justo y bueno. Aunque nuestras traducciones estándar en español no lo aclaren, el original en francés utiliza las frases tout puissant, que significa completamente o perfectamente poderoso, y tout sage, que significa completamente o perfectamente sabio. Además, usa el adjetivo tout, que puede ser extendido implícitamente a justo y bueno, de modo que lo traducimos como perfectamente justo y perfectamente bueno. Al igual que la Confesión de Augsburgo, la Confesión belga mira a través del hecho de que Dios es infinito y ve su poder, sabiduría, justicia y bondad a la luz de su infinitud. Aunque la Confesión belga no usa exactamente las mismas palabras o las mismas divisiones que la Confesión de Augsburgo, podemos ver las similitudes. Teniendo en mente la variedad teológica que hemos visto en la Confesión de Augsburgo y la Confesión belga, pasemos a la búsqueda mucho más amplia de la integración que aparece en el Catecismo Menor de Westminster. Como recordaremos, la respuesta a la pregunta 4 de Westminster comienza con la declaración de que Dios es espíritu. Luego enumera 3 atributos incomunicables de Dios como espíritu: infinito, eterno e inmutable. Pero en lugar de permitirnos pensar en estas perfecciones incomunicables aisladamente, Westminster explica que las 3 son verdades de Dios: en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. La estrategia del Catecismo de Westminster para integrar los atributos de Dios ofrece muchas ventajas. Para empezar, utiliza 3 categorías amplias para resumir los atributos incomunicables de Dios. ¿Cómo es Dios diferente de su creación? Él es infinito, eterno e inmutable. Después, el Catecismo responde a la pregunta de cómo Dios es infinito, eterno e inmutable, viendo a través de estas 3 ventanas o atributos a sus atributos comunicables. Dios es infinito en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es eterno en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. En efecto, el Catecismo Menor de Westminster proporciona una manera sistemática de explorar la plena integración de los atributos incomunicables de Dios con sus perfecciones comunicables. Ahora que hemos observado la integración de los atributos incomunicables de Dios con sus otros atributos, al considerar el fundamento bíblico y la variedad teológica entre los evangélicos en esta área, exploremos el valor de tener en cuenta la amplitud de las perspectivas bíblicas sobre estos asuntos. Todo lo que hemos dicho en esta lección ha sido diseñado para ayudarnos a responder a la pregunta: ¿cómo es Dios diferente a su creación? Y como hemos sugerido, Dios es diferente de su creación en todas sus perfecciones. Las Escrituras nos señalan en esta dirección de tantas maneras que solo podemos tocar algunas de esas perspectivas bíblicas. Pero el corazón del asunto es este. Cuando consideramos toda la gama de lo que la Biblia enseña,
cada vez es más claro que todos los atributos de Dios, no solo algunos, son incomunicables. Ilustramos lo que tenemos en mente siguiendo la estrategia de la cuarta pregunta y respuesta en el Catecismo Menor de Westminster. Como mencionamos anteriormente, el Catecismo sistematiza estos asuntos al señalar que Dios es infinito, eterno e inmutable en cada uno de los atributos comunicables que lo identifican. Para ver la amplitud de las perspectivas bíblicas sobre la integración de los atributos de Dios, consideraremos los 7 atributos comunicables enumerados en el Catecismo, comenzando por el ser o la existencia de Dios. En muchos aspectos, el ser o existencia de Dios es un atributo que es comunicable o compartido con la creación de Dios. Sabemos que todo lo que Dios ha creado, incluyendo a los seres humanos, realmente existe. Pero fallamos en comprender la gloria de la existencia de Dios si no reconocemos una diferencia fundamental entre el ser de Dios y el nuestro. Nuestro ser es finito, temporal y cambiante, y el ser de Dios es infinito, eterno e inmutable. En la teología sistemática tradicional, la diferencia entre el ser de Dios y la creación a menudo ha sido resaltada de 2 maneras principales. Los teólogos sistemáticos se han referido a la inmensidad de Dios y a su omnipresencia. Por un lado, la inmensidad de Dios es su infinita, eterna e inmutable existencia más allá de la creación. En Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27, cuando Salomón dedicó el templo, afirmó una gran presuposición teológica que subraya todo en las Escrituras. Él dijo: «Los cielos de los cielos no te pueden contener, Dios». Dios es diferente de su creación, en que su existencia no se limita en modo alguno a la esfera de su creación. Él existió antes de que hubiera una creación, Él existe sin límites actualmente y Él continuará existiendo más allá de toda la creación para siempre. Por otro lado, la omnipresencia de Dios puede definirse como su existencia en todas partes de la creación. Los teólogos sistemáticos señalan que, a diferencia de cualquier faceta de la creación finita, limitada por el tiempo y cambiante, el ser de Dios está en todos los lugares. Como Dios lo puso en Jeremías capítulo 23, versículo 24, ¿acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? La creencia en la omnipresencia de Dios es tan básica para la fe bíblica que en Hechos capítulo 17, versículo 28, Pablo estuvo de acuerdo con los poetas griegos en que en Dios vivimos y nos movemos y somos. Y un número de otros pasajes como el Salmo 139, versículos 7 al 10, Isaías capítulo 66, versículo 1 y Hechos capítulo 7, versículos 48 y 49 también tocan la omnipresencia de Dios. El pasaje clásico sobre el cual se construye la doctrina de la omnipresencia de Dios es Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28, en el cual Pablo está hablando en Atenas y está asombrado de que Dios sea capaz de alcanzar incluso a esos gentiles paganos. Y parte de lo que él dice es para explicar que Dios no es solo el Dios de los judíos. Dios es el Dios de todas las personas, en todas partes, en todo el mundo. Él presenta algo universal, que abarca todo el cosmos. Y a la par, él hace este comentario acerca de Dios. Dios nunca está lejos de ninguno de nosotros, seamos paganos o creyentes judíos. De hecho, Él es el Dios en quien vivimos, nos movemos y somos. Es decir, Él está en todas partes. El otro pasaje con el que Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28 se puede fusionar y sintetizar es con Jeremías capítulo 23, versículos 23 al 24. La idea en ese pasaje es que no podemos alejarnos de Dios. No hay lugar donde esconderse. Podemos correr, pero no podemos escondernos. Y parte de lo que dice Jeremías es, esto es porque Dios llena toda la tierra. Además del ser de Dios, el Catecismo Menor también afirma que la sabiduría de Dios es infinita, eterna e inmutable. En muchos aspectos, la sabiduría es un atributo comunicable de Dios compartido con las criaturas racionales de Dios.
Pero cualquiera que sea la medida de sabiduría que poseamos, las Escrituras y la revelación general dejan claro que es limitada, temporal y cambiante. Por lo tanto, una de las formas en las que Dios es diferente de su creación es que su sabiduría es infinita, eterna e inmutable. Los teólogos sistemáticos tradicionales suelen enfatizar las dimensiones incomunicables de la sabiduría de Dios al referirse a la omnisciencia de Dios y a su incomprensibilidad. La omnisciencia de Dios es el hecho de que Dios posee el conocimiento de todas las cosas. Job capítulo 37 versículo 16 habla de Dios como el perfecto en sabiduría. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice que ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Y el Salmo 33 versículo 15 dice que Dios conoce todas nuestras acciones. Muchos otros pasajes ilustran la omnisciencia de Dios señalando cosas que Dios sabe y que nosotros no. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, versículo 24, Dios preguntó: ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? El carácter incomunicable de la sabiduría de Dios también se enfatiza en la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Esta terminología no implica que no sepamos nada de la mente de Dios. Por el contrario, conocemos porciones de sus pensamientos cuando nos las revela, pero la sabiduría de Dios es incomunicable en el sentido de que los pensamientos de Dios no pueden ser plenamente conocidos. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 11 versículo 33, indescifrables los juicios de Dios e impenetrables sus caminos. Job capítulo 11 versículo 7 declara: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? El Salmo 139 versículo 6 declara: tal conocimiento es demasiado maravilloso, no lo puedo comprender. Pasajes similares como Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7, Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 9, el Salmo 139 versículos 1 al 4 y Jeremías capítulo 17 versículo 10 también indican que una de las formas en que Dios es diferente de su creación es que, a diferencia de nosotros, su sabiduría es infinita, eterna e inmutable. La sabiduría de Dios son los pensamientos trascendentales que residen con Dios y que Él quiere compartir con nosotros. Cuando pensamos en la trascendencia, ese es el tipo de vida que Él quiere que vivamos, pero está más allá de nosotros. Solo por la gracia de Dios podemos alcanzar ese tipo de nivel de vida. Necesitamos los pensamientos trascendentales de Dios y luego su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Así no solo vivimos, sino pensamos de esa manera y articulamos esto con los demás. Esto es el camino de la sabiduría. En tercer lugar, Dios no solo es infinito, eterno e inmutable en su ser y sabiduría, sino también en su poder. Tanto las Escrituras como la revelación general indican que en muchos aspectos el poder de Dios es un atributo comunicable porque el poder es una cualidad que la creación comparte. Pero incluso los mayores poderes de la creación son limitados, temporales y cambiantes. Por lo tanto, las Escrituras claramente enseñan las maneras en que el poder de Dios es incomunicable. Este contraste entre el poder de Dios y la creación se expresa con mayor frecuencia en la teología sistemática en términos de la omnipotencia de Dios y la soberanía de Dios. Por un lado, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, queremos decir que Dios es todopoderoso. Por ejemplo, en Job capítulo 42 versículo 2, Job exclamó: «Conozco que todo lo puedes». El Salmo 115 versículo 3 dice que Dios todo lo que quiso ha hecho. Jeremías capítulo 32 versículo 17 alaba a Dios diciendo: «Nada hay que sea difícil para ti». Y en Mateo capítulo 19 versículo 26, Jesús le aseguró a sus discípulos que para Dios todo es posible. Ahora bien, debemos asegurarnos de añadir una calificación importante aquí. El poder de Dios siempre es fiel a sus otros atributos. No puede hacer cosas contrarias a las otras perfecciones de su esencia. Por ejemplo, las Escrituras declaran explícitamente algunas cosas que Dios no puede hacer. Aprendemos que Dios no puede mentir, pecar, cambiar, ni negarse a sí mismo en pasajes como Números capítulo 23, versículo 19, Primera de Samuel capítulo 15, versículo 29, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13, Hebreos capítulo 6, versículo 18 y Santiago capítulo 1, versículos 13 y 17. Si tenemos en cuenta esta calificación, podemos estar seguros de que Dios es omnipotente en el sentido de que su poder es infinito, eterno e inmutable.
Los pasajes de la Biblia que parecen indicar que hay algunas cosas que Dios no puede hacer, no están realmente hablando del verdadero significado de la omnipotencia de Dios. Él solo puede hacer lo que es consistente con su naturaleza. Sería totalmente inconsistente con su naturaleza divina mentir. Así que hay algunas cosas que Dios no puede hacer, pero eso está totalmente dentro del reino de su naturaleza. Por otro lado, los teólogos sistemáticos se refieren al carácter infinito, eterno e inmutable del poder de Dios como la soberanía de Dios. En pocas palabras, la soberanía de Dios es su control absoluto sobre la creación. Ahora bien, diferentes ramas de la Iglesia han estado en desacuerdo sobre cómo Dios ejerce su control soberano sobre la creación, y discutiremos estos temas en una lección posterior. Pero en este punto, debemos simplemente observar que las Escrituras enseñan que Dios tiene un poder infinito, eterno e inmutable para controlar todo. Como el rey Josafat declaró en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 6, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O como Job lo puso en el capítulo 42, versículo 2, no hay pensamiento que se esconda de ti. En Daniel capítulo 4, versículo 35, incluso el rey Nabucodonosor admitió que Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Según Efesios capítulo 1, versículo 11, la soberanía de Dios es tan extensa que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 nos asegura la soberanía de Dios incluso en tiempos de grandes pruebas, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos e innumerables pasajes indican claramente que la soberanía de Dios es infinita, eterna e inmutable. Además de tratar el ser, la sabiduría y el poder de Dios, el Catecismo Menor de Westminster también señala que Dios es infinito, eterno e inmutable en su santidad. En muchos aspectos, la santidad es un atributo comunicable de Dios porque es compartido por algunas facetas de la creación. Las Escrituras frecuentemente se refieren a lugares, objetos, espíritus y personas como santos. Y los adjetivos bíblicos que usualmente traducimos como santo, sagrado o santificado, kadosh, en hebreo, y hagios en griego, simplemente significan separado o apartar. Pero tanto la revelación general como las Escrituras aclaran que la santidad de las criaturas es finita, temporal y cambiante, mientras que la santidad de Dios es infinita, eterna e inmutable. En la teología sistemática, los teólogos a menudo abordan las cualidades incomunicables de la santidad de Dios, llamando la atención a la santidad moral de Dios. También destacan lo que puede llamarse su santidad majestuosa. Por un lado, la santidad moral de Dios se refiere al hecho de que está separado de todo mal. Como dice Salmos 92, versículo 15, en Él no hay injusticia. Y Habacuc capítulo 1, versículos 12 y 13 exclama, Santo mío, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La pureza moral de Dios es tan básica en la fe bíblica que Santiago escribió con confianza en Santiago capítulo 1, versículo 13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por otro lado, las Escrituras también apuntan a lo que se ha llamado la majestuosa santidad de Dios. Esta terminología indica que Dios está separado de toda la creación, incluyendo a sus criaturas moralmente puras. La diferencia entre la santidad moral de Dios y su santidad ontológica, o majestuosa santidad, como se podría decir, se remonta a la antigua idea de lo que significa la palabra santo, que esencialmente significa separado. Dios está separado en primer lugar de los pecadores. Él es puro, nunca peca, es perfectamente justo, así que está separado de los pecadores en ese sentido. Él es moralmente perfecto, puro, santo. Pero hay un segundo sentido en el cual Dios también es santo, y este es que es más alto y diferente de nosotros. Él es de una naturaleza y una condición ontológica diferente, un ser superior, y en ese respecto es santo también. Sus caminos y sus pensamientos están muy por encima de los nuestros. Por lo tanto, Dios es santo, es decir, separado en su ser y en la rectitud de su carácter.
La majestuosa santidad de Dios es ilustrada de manera más vívida en Isaías capítulo 6 versículo 3, donde los serafines claman: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. En este pasaje, los serafines, criaturas moralmente puras que sirven ante el trono de Dios, reconocen que Dios debe ser adorado como 3 veces santo, totalmente supremo en su santidad. Expresiones similares de la majestuosa santidad de Dios aparecen en pasajes como Éxodo capítulo 15 versículo 11, Primera de Samuel capítulo 2 versículo 2, Isaías capítulo 57 versículo 15 y Oseas capítulo 11 versículo 9. No solo Dios es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder y santidad. Estas cualidades incomunicables también caracterizan su justicia. En muchos aspectos, tanto la revelación general como la revelación especial indican que la justicia es un atributo comunicable, porque las criaturas morales, especialmente los seres humanos, pueden ser rectos y justos. El concepto de la justicia de Dios se expresa a menudo por la familia de términos hebreos asociados con la palabra sadik y con la familia de términos griegos asociados con el término dikaiosune. Normalmente traducimos estos términos como rectitud o justicia. Sin embargo, aunque la rectitud y la justicia humana son limitadas, temporales y cambiantes, la rectitud o justicia de Dios es infinita, eterna e inmutable. El atributo de la justicia de Dios es más frecuentemente asociado en las Escrituras con los juicios de su corte celestial. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice que tenemos un Padre que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Según Romanos capítulo 2 versículos 5 y 6, en justo juicio de Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y como los juicios de Dios son siempre verdaderos, en Romanos capítulo 9, versículo 14, Pablo preguntó: ¿hay injusticia en Dios? Y su respuesta fue firme: en ninguna manera. Moisés declaró en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, todos sus caminos son rectitud, justo y recto es Él. Por lo tanto, no es de extrañar que en Juan capítulo 17, versículo 25, Jesús llamó a su Padre Celestial justo o simplemente Padre. Los teólogos sistemáticos han llamado la atención sobre la justicia de Dios centrándose en 2 áreas principales: las justas recompensas de Dios y sus justos castigos. Por un lado, la naturaleza de Dios es conceder justas recompensas por la justicia. Como dice el Salmo 58, versículo 11, hay galardón para el justo porque hay Dios que juzga la tierra. Y Pablo se refirió a la justicia que viene a todos los justificados en Cristo, cuando en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, él habló de la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, a todos los que aman su venida. Puede parecer en ocasiones que no hay recompensa por la justicia, pero podemos estar seguros de las justas recompensas de Dios porque Dios permanece infinito, eterno e inmutable en su justicia. Por otro lado, es la naturaleza de Dios conceder castigos justos por el mal. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 8, Pablo insistió en que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos capítulo 17, versículo 31, Pablo llamó al arrepentimiento porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. De hecho, el justo castigo de Dios contra el pecado fue un pilar de la fe bíblica. Como Pablo explicó en Romanos capítulo 3, versículo 26, Dios es justo y el que justifica, porque la expiación de Cristo cumplió con la exigencia de justicia en favor de todos los que creen. Estos y muchos otros pasajes dirigen la atención de cómo la justicia infinita, eterna e inmutable de Dios se manifiesta en sus justos castigos. Siguiendo el ser, sabiduría, poder, santidad y justicia de Dios, el Catecismo Menor se refiere a la bondad de Dios.
En muchos aspectos, la bondad es un atributo comunicable porque las Escrituras a menudo se refieren a la creación como buena. En Génesis capítulo 1, versículo 31, Dios miró su creación y dijo que era muy buena. Pablo reafirmó esta declaración divina en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 4. En términos generales, Tov en hebreo y ágatos en griego significan la aprobación de alguien o algo. Por lo tanto, muchas facetas de la creación pueden ser correctamente descritas como buenas. Por supuesto, la bondad de la creación es limitada, temporal y cambiante, pero, por el contrario, la bondad de Dios es infinita, eterna e inmutable. Cuando las Escrituras dicen que Dios es bueno, significan que Él es infinito, eterno e inmutablemente merecedor de aprobación. Ahora, al decir esto, debemos ser rápidos en añadir que no hay ninguna medida de bondad que Dios debe cumplir fuera de sí mismo. Dios es la definición misma del bien. Como lo expresa el primer artículo de la Confesión belga, Dios es bueno y fuente superabundante de todos los bienes. En la teología sistemática, la bondad de Dios está estrechamente asociada con una serie de enseñanzas bíblicas familiares, pero es útil pensar en términos de dos categorías principales, la bondad directa de Dios y la bondad indirecta de Dios. Por un lado, cuando hablamos de la bondad directa de Dios, tenemos en mente la bondad de Dios mostrada en cosas como su benevolencia, misericordia, amor y paciencia hacia sus criaturas. Por ejemplo, el Salmo 34, versículo 8, habla de la benevolencia de Dios como la prueba de su bondad cuando dice: «Gustad y ved que es bueno Jehová». La bondad de Dios se asocia con su misericordia y compasión en Éxodo capítulo 33, versículo 19, donde Dios dijo a Moisés: «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». El Salmo 25, versículo 7, habla del amor de Dios que fluye de su bondad cuando dice: «Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno». Otros pasajes como el Salmo 23, versículo 6, Salmo 73, versículo 1, Salmo 145, versículos 9, 15 y 16 y Marcos capítulo 10, versículo 18, también señalan de diversas maneras la bondad de Dios. Pero la manifestación más directa de la bondad infinita, eterna e inmutable de Dios es su amor eterno por Cristo y por todos los que están en Cristo. Como Pablo lo puso en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, «En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado». Como el contexto más amplio de este versículo deja claro, nuestra adopción como hijos fue en el amor de Dios por nosotros desde antes de la creación. Y el eterno amor de Dios por su pueblo está en Cristo, en el amado. El amor de Dios por los que están en Cristo está arraigado en el amor infinito, eterno e inmutable del Padre por su Hijo. La Biblia nos dice mucho sobre el amor de Dios por nosotros. Dios nos ama y nos muestra su amor de muchas maneras. Sin embargo, la Biblia es clara en que Dios definitivamente y en última instancia nos muestra su amor al enviar a su único Hijo por nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito». El amor de Dios está más supremamente demostrado entonces en la entrega de su Hijo para salvar al mundo. Pero no debemos detenernos allí, porque el amor de Dios se demuestra en que Él dio a su Hijo para que hiciera algo por nosotros. Su Hijo vino para hacer un sacrificio por nuestros pecados. De hecho, nosotros no somos los que amamos a Dios, sino Dios nos amó y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, esto nos debe traer un gran estímulo. Pablo se detiene en este punto en Romanos capítulo 8 y nos anima con estas palabras. Él dice: «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?» Y así, Dios nos ha mostrado de manera definitiva, última y climática, la forma en que nos ama al entregar a su Hijo. Por lo tanto, debemos confiar en Él y estar seguros de que realmente nos ama.
Por otro lado, las Escrituras también llaman la atención sobre el carácter infinito, eterno e inmutable de la bondad de Dios, centrándose en la bondad indirecta de Dios. Aquí tenemos en mente la seguridad de que Dios traerá el bien incluso a través de problemas y pruebas que temporalmente plagan su creación. Uno de los mayores desafíos a la creencia en la bondad de Dios es la presencia del mal en su creación, pero los autores bíblicos insistieron en que la perfección de la bondad de Dios hará que el bien resulte del mal. Por ejemplo, Santiago capítulo 1 versículo 17 nos dice que las pruebas difíciles son para nuestro bien, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y como Pablo asegura a los cristianos romanos en Romanos capítulo 8 versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Después de ver las perspectivas bíblicas asociadas con el ser, sabiduría, poder, santidad, justicia y bondad de Dios, vayamos ahora a la verdad de Dios. Este es el último de los atributos comunicables mencionados en el Catecismo Menor de Westminster. Tanto la Biblia como la revelación general aclaran que en muchos aspectos la verdad es un atributo comunicable. Las criaturas racionales y morales de Dios pueden ser verdaderas, honestas, confiables y fieles. El concepto de la verdad de Dios se deriva de la familia de los términos hebreos asociados con el término amán, a menudo traducido como estar seguro, confirmado o cierto, y del término bien conocido chesed, a menudo traducido como fidelidad o bondad. Este concepto también proviene de los términos griegos del Nuevo Testamento asociados con aletheia y pistis. Estos términos bíblicos significan veracidad, sinceridad, fiabilidad y fidelidad. Las criaturas de Dios pueden exhibir estas cualidades, pero solo en formas finitas, temporales y cambiantes. Por el contrario, la verdad de Dios es infinita, eterna e inmutable. Pablo reflexionó sobre la calidad incomparable de la verdad de Dios en Romanos capítulo 3 versículo 4 cuando dijo: «Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso». En general, los teólogos sistemáticos han destacado este atributo de Dios de dos maneras principales. Dios es la fuente fiel de la verdad y Él es fiel a sus promesas. Por un lado, Dios es alabado como la fuente fiel de la verdad. En el Salmo 119, versículo 43, el salmista habló de las Escrituras como la palabra de verdad de Dios. En este mismo Salmo, en el versículo 142, confiadamente declara: «Tu ley es la verdad». El Salmo 25, versículo 5 es una oración para Dios que dice: «Encamíname en tu verdad y enséñame». En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús les explicó a sus discípulos que si ellos se aferraban a su enseñanza, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 16, versículo 13, Cristo prometió a sus apóstoles que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Y en Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús oró al Padre: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». De estas y otras maneras, las Escrituras aclaran que cuando Dios revela la verdad, es totalmente confiable porque es su misma naturaleza ser fiel y verdadero. Por otro lado, Dios también es infinitamente, eternamente e inmutablemente veraz o fiel a sus promesas. A Dios se le puede confiar en que cumplirá todas sus promesas. Ahora bien, tenemos que tener cuidado aquí. Muchas veces en las Escrituras lo que puede parecer una promesa de Dios es en realidad un ofrecimiento o una amenaza de Dios con condiciones implícitas. Si las condiciones implícitas no se cumplen, el ofrecimiento o amenaza de Dios no se cumple. Pero como Pablo escribió en Tito capítulo 1 versículo 2, Dios no miente. Si Dios hace una promesa, Él la cumplirá. Números capítulo 23 versículo 19, el Salmo 33 versículo 4, Hebreos capítulo 6 versículo 18 y muchos otros pasajes apuntan al fiel cumplimiento de Dios de todas las promesas. No es ninguna sorpresa entonces que Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 introduzca al Cristo exaltado como el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Solo hemos tocado algunas de las muchas cosas que se podrían decir acerca de esta faceta de la doctrina de Dios.
Pero el Catecismo Menor de Westminster nos brinda vislumbres de la amplitud de las perspectivas bíblicas que debemos considerar a medida que aprendemos acerca de las perfecciones incomunicables de Dios. Como hemos visto, las Escrituras no solo presentan a Dios como infinito, eterno e inmutable en algunos sentidos, sino en todos los sentidos. Cada faceta de su esencia está más allá de toda comparación, y en este sentido, todo atributo de Dios es un atributo incomunicable.